Bueno, estamos aquí, por fin ha llegado el día, la Navidad de los nerds de los libros, la FIL 2018. Ha llegado por fin y está recargadísima como siempre. Invitados internacionales, el país invitado es España, va a venir autores españoles espectaculares con los que vamos a estar conversando. Así que nada, vengan. Pero mientras tanto, mientras están en camino, en la combi, en la chamba y no pueden venir, pueden ver este programa especial que vamos a hablar, vamos a recorrer la feria. Vamos a recorrer la feria, vamos a ver los stands que nos han llamado la atención. No todos, por supuesto, porque no hay tiempo para todo, pero vamos a ver los que más nos han llamado la atención y vamos a recomendarle libros de esos stands de manera muy subjetiva, pero es una excusa para que te pares y vengas. Quiero agradecer a Pinturas Majestad. Pinturas Majestad es bueno para ti, como también es bueno para ti pararte aquí al ladito de los Tres Caballos en el Parque de los Próceres y gritar en la experiencia FIL: somos libros, seámoslo siempre. Vamos. Estamos acá en el stand del Grupo Planeta, uno de los grupos editoriales más importantes, y vamos a ver qué cosas hay, ¿no? Obviamente hay libros que se están presentando en esta feria, pero voy a ver los libros que a mí me interesan. Bueno, este es un libro que me interesó muchísimo, no lo he leído, debo admitirlo, pero lo he empezado, y se llama Lincoln en el Bardo, de George Saunders, que es un escritor prolífico de Estados Unidos, y es una recreación de la época en la que Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, perdió a su hijo. Y perdió a su hijo y su hijo se encontró en este lugar que se llama el Bardo, que es como esta especie de purgatorio, este tránsito hacia la muerte. Entonces, cuando la enfermedad es tan grave, pero aún no llega el alivio de la muerte. Y a partir de ese hecho real hay una imaginación realmente espectacular, pero escrito con una naturalidad y con una facilidad que uno parece, la verdad, que estuviera viendo una película. Así que ya saben, Lincoln en el Bardo, en Seix Barral, de George Saunders. Y vamos a ver acá, hablando ya de cuestiones en nuestro idioma, Fernando Aramburu, quien es un escritor español que hace muchísimo tiempo está escribiendo y que recién hace poco tuvo su gran éxito Patria, que habla sobre el País Vasco, de donde es él, y sobre el ETA, el grupo terrorista. Este es su libro que le sigue, que se llama Autorretrato sin mí. Y es exactamente eso, un autorretrato de lo que él ha pasado en su vida, pero con una distancia periodística realmente interesante. Es un libro muy muy interesante, en Tusquets, también por supuesto de Planeta, y eso es Fernando Aramburu. Y aquí en la zona de política, vamos a ver acá, con este libro terminamos. Hay muchísimos libros más, como les digo, están tan grande, hay mucha gente, así que vamos a hacer lo que se puede. Se llama Fuego y Furia, es del periodista Michael Wolff, y es un libro en el que Michael Wolff, el periodista, se metió en la Casa Blanca, del reciente entrado presidente Trump en esa época, y es lo que sucede ahí, y todas las cosas que suceden, y que lo que no sucede, lo que debería suceder y no sucede. Es realmente una historia muy muy interesante. Hay obviamente cuestiones éticas, porque el periodista no decía mucho lo que estaba haciendo, y hay hechos que no están comprobados 100%, pero la manera en que lo cuenta es realmente interesante, y si uno está interesado en la política estadounidense y cómo funciona, hay que ver y hay que preocuparnos también un poco. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Vamos a pasar al siguiente stand. Ya lo vieron, estamos aquí en Random House. Vamos a ver qué libros, qué novedades hay para esta feria. Repito, esto es subjetivo, es mi opinión nomás. Hay muchos más libros, vengan a ver. Pero si me quieren hacer caso, chévere. Es un libro que a mí me interesa muchísimo, que se llama El asesinato de García Lorca, de Ian Gibson. Ian Gibson es el más grande biógrafo de Lorca. Realmente, y un escritor muy bueno, escribe muy bien. Y eso es un poco la idea detrás de cómo murió Lorca en el marco de la Guerra Civil Española. ¿Por qué murió? ¿Quiénes lo mataron? ¿Qué hubo detrás? ¿Cuáles eran sus relaciones? Él tenía una relación muy tormentosa con un hombre quien se enteró tarde de su muerte. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasó con la familia de Lorca en Granada? ¿Por qué fue a Granada? ¿Por qué no se quedó en Madrid, donde estaba viviendo y teniendo una excelente vida? Todo esto, esas preguntas se intentan responder, algunas no se responden, como todo buen libro, en El asesinato de García Lorca, de Ian Gibson. Y ya que estamos por aquí en las cosas un poco más lúdicas, este es un libro de verdad muy interesante que se llama Bowie, por David Bowie, el cantante hace poco fallecido, uno de los más grandes cantantes de la historia del rock.
y él, esto es una bibliografía de él, pero con un estilo cómic, ¿no? Muy lúdico, muy fácil, y un poco al estilo de lo que fue su vida, o una serie de personajes, de heterónimos, de personalidades que él cambiaba en escena y experimentaba. Entonces un libro que honra la manera en que él vivió mientras narra las peripecias vitales por las que pasó. Así que ya saben, David Bowie, de María Gese y Fran Ruiz, ¿no? Realmente muy interesante, en Lumen, aquí en Random House. Vamos a dejarlo en su lugar. El tercer libro que he escogido es Cambio de Palabras, de César Hildebrandt. Es la reunión de sus mejores entrevistas seleccionadas por él, con textos escritos por él que acompañan esta edición, y es realmente un libro muy interesante. Hildebrandt, para mí, que hago entrevistas, es uno de los mejores entrevistadores que ha existido en la televisión peruana, y aquí es una muestra de ello, no frente a la cámara, sino en el texto, y realmente con la naturalidad que lo caracteriza, el humor, la sabiduría, pero también una cierta inocencia y unas ganas por aprender y conocer a la persona con la que está hablando, ¿no? Tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, Alfredo Bryce, Julio Cortázar. Siempre hay un intento por conocer a quién está detrás del nombre, ¿no? Así que ya saben, Cambio de Palabras, de César Hildebrandt, que se presenta aquí en la FIL 2018. Y bueno, vamos a terminar con una recomendación literaria. Todo ha sido historia, ¿no? Biografía, entrevistas. Vamos a ver una novela, y una novela, uno de los escritores peruanos que a los que mejor le está yendo en estos tiempos, y es Gustavo Rodríguez, a quien hemos entrevistado, y es el libro Madrugada, que es su última novela, que es realmente un libro muy interesante, que cuenta la historia de Trinidad Ríos, una chica que fue abandonada en la selva peruana y que intenta encontrar a su padre, y es una mezcla de una historia de la búsqueda del padre, pero con drogas, alcohol, con esta exploración del narcisismo y lo que lleva un poco a las sociedades latinoamericanas a tomar las decisiones que toman, pero muy entretenido, muy ligero, uno de los libros más interesantes que nos ha dado Gustavo Rodríguez. De que ya saben, Madrugada, vengan temprano porque se va a acabar realmente uno de los libros más pedidos de la feria. Y bueno, ahora estamos aquí en el Fondo de Cultura Económica, uno de los stands más importantes también de la feria, y tiene unos libros muy interesantes. Uno, claro, relaciona el Fondo de Cultura Económica con la economía, con las ciencias sociales, pero hay libros muy interesantes que vamos a ver, todos de mi opinión por si acaso, pero vamos a empezar. Primero, uno de los libros mejores escritos en los últimos años para mí en el Perú, Persona, de José Carlos Agüero, uno de los mejores escritores peruanos de los últimos tiempos, quien escribió el famoso libro Los Rendidos, sobre la experiencia con sus padres, quienes fueron senderistas, y la idea de si se podía perdonar a las personas que hicieron mal durante el conflicto armado interno, y qué era vivir con ese estigma de ser hijos de terroristas. Este libro continúa en esa estela, pero es un poco más pesimista, un poco más oscuro, y con voces un poquito más distintas, y se habla en general sobre qué sucede con los sujetos cuando los destruye la violencia de un país, cómo se reconstruyen, quiénes son, qué hace realmente a una persona que sea una persona. ¿Acaso no somos más que huellas? ¿Acaso la sociedad no es lo que nos construye como individuos, y nosotros individualmente no somos realmente nada? Son preguntas que no se responden, pero que se exploran con brillantez en este libro Persona. No sabría decir si es una novela, mezcla de ensayo, fragmentos, pero realmente es una lectura, no voy a decir necesaria porque no me gusta la palabra, pero muy, muy recomendable. Y siguiendo con la idea del conflicto armado interno, con la herencia que tenemos de algo que sucedió tan recientemente, el fondo ha reeditado este libro Adiós Ayacucho, que es uno de los libros uno de los primeros libros que se escribió sobre lo que estaba sucediendo en los años 80 en nuestro país, sobre todo en Ayacucho, y es la historia ficticia de Alfonso Canepa, un hombre que pierde su cuerpo y que termina en una de estas fosas comunes en la sierra peruana, y es uno de los primeros libros que habla acerca de cómo se pierde el cuerpo en la violencia, cómo la época de la violencia no solo impacta en la sociedad, sino tiene un impacto directo con cómo nos concebimos como personas, cómo nos construimos, ¿no? Destruye eso que nos hace lo que somos. Adiós Ayacucho, libro de Julio Ortega, uno de los libros clásicos de la literatura del posconflicto. Y ahora nos vamos de la narrativa y del ensayo a la poesía. Osvaldo Chanove, uno de los poetas más interesantes de los últimos años en nuestro país, arequipeño él,
ha escrito este libro, El motor de combustión interna, que es realmente un libro muy interesante, que parte esta poesía del lenguaje un poco introspectiva y hermética, pero con un humor muy interesante, y sobre esta idea de cómo el yo está un poco fragmentado en esta época y nos quedamos con un lenguaje vacío, ¿no? Pero ese lenguaje vacío aún habla, y eso es un poquito la cuestión, un libro metafísico sobre la ausencia de la metafísica, digamos, por sonar un poco snob, pero es cierto. Es un libro muy interesante, cortito, te lo lees así un fin de semana, lo recomiendo muchísimo. Hasta para los que no le gustan tanto la poesía, lo recomiendo realmente muchísimo. Así que ya saben, Osvaldo Chanove, José Carlos Agüero, Julio Ortega y muchísimo más aquí en el Fondo de Cultura Económica en la FIL. Eso ha sido todo por hoy, se fue así al toque. ¿Qué pasó? Bueno, hemos disfrutado muchísimo estando aquí en la FIL viendo los libros. Vamos a seguir aquí viendo, disfrutando, entrevistando autores. Estén atentos a Somos Libros, estén atentos a CNB. Si no saben, si no les he dicho ya suficientes veces, entren a cnbtvdigital.com, ahí están todos nuestros programas. Vamos a estar sacando todo lo que hay de la feria, no solamente los recorridos, sino también las entrevistas. Y nada, ustedes solo tienen que venir, nada más, no es tan complicado. Se paran, se levantan, cierran la laptop, la ponen a descansar, guardan su celular o traen su celular y vienen y disfrutan aquí en compañía, solos, como quieran, de la FIL 2018. Gracias a Pinturas Majestad, gracias a ti que me ves, y recuerda, somos libros, seámoslo siempre. Chao.